La presentación de la construcción de nuestro calorímetro. Nosotros somos el equipo 2 y el equipo está conformado por Rebeca Jurado, por Enia Castañeda, por Paulina Contreras, por mí Jorge Arbolella y Jimena Paola Consuelo. Bueno, como aquí se muestra, esta fue la construcción de nuestro calorímetro. Esta se basó en los materiales como el vaso de unicel con capacidad de 1 litro. Hicimos una tapa para el calorímetro con otro vaso de unicel para así poder sellarlo. Utilizamos un frasco de vidrio con capacidad de 450 mililitros, lo cual iba dentro del vaso de unicel. Utilizamos 30 gramos de óxido de calcio. De agua fueron 30 mililitros o de masa 52 gramos. Y utilizamos un termómetro que iba de temperatura menos 20 hasta los 150 grados centígrados. Aquí, como se puede ver en la imagen, ese fue nuestro calorímetro final. ¿Por qué elegimos estos materiales? Bueno, se utiliza el unicel por sus características, ya que es un material térmico, lo cual lo convierte en un excelente material para la construcción y el manejo de químicos. También se usa un termómetro para monitorear la temperatura, se utiliza cal que posteriormente se hidrata con agua para así poder probar el buen funcionamiento de nuestro calorímetro, y finalmente se utiliza vidrio, que igualmente por sus características es un material inerte que no presenta potenciales reacciones con la mezcla que estamos haciendo y presenta cierto grado de resistencia. Bueno, este es nuestro programa de nuestro modelo. Lo primero que hicimos fue definir nuestras variables. En primer lugar está el número de capas, que son 3. Después definimos el espesor de los contenedores, primero el de unicel, después el de aire y después el de vidrio. Después las constantes de conductividad, igual primero la de unicel, después la de aire y luego la de vidrio. Después definimos nuestra temperatura inicial, que fue de 25, nuestra temperatura final fue de 95, nuestro potencial promedio del sistema, que es de 0.1, y nuestra área promedio de contacto entre las capas, que es de 0.4. Lo siguiente que hicimos fue definir un vector de temperatura con el que íbamos a calcular cada una. Nuestra temperatura inicial empezó desde el T1.1, que es el punto inicial, y la temperatura final, que va desde 1 hasta el final. Ahora utilizamos un ciclo for con el que fuimos calculando cada temperatura. Iniciamos con la variable de I, que esta iba a representar cada temperatura, y luego aplicamos una fórmula con la que íbamos a calcular cada una. Una vez obtenido nuestro ciclo for, lo que hicimos fue crear la gráfica. En el eje de las Y tenemos la temperatura y en el eje de las X, los índices que representan pues las capas. Bueno, estos fueron los resultados que obtuvimos a partir del calorímetro. Como se puede observar, utilizamos un intervalo de tiempo de 2 minutos. Esto por cuestión de volver los resultados un poquito más exactos. Como se puede observar en los datos, el agua por sí sola tenía una temperatura de 24 grados. Esa fue nuestra temperatura inicial, por lo que antes de llegar al minuto 2, cuando ocurrió la reacción, se llegó a un máximo de 94 grados centígrados. Como se puede observar, poco a poco fue disminuyendo a partir de que llegó a ese máximo la temperatura. Y pues se puede observar que al principio bajaba más drásticamente que al final. O sea, esto quiere decir que al principio bajaba más y al final se fue estabilizando un poco más. Y podemos decir que en el minuto 150, o más bien a las 2 horas 30 minutos, fue cuando el calorímetro se estabilizó con la temperatura ambiente, que fue de 25 grados centígrados. Bueno, en cuanto a nuestros cálculos, esta fue nuestra reacción que obtuvimos, en la cual tenemos que se obtiene mediante la suma de nuestros productos y la resta de nuestros reactivos, en donde teníamos hidróxido de
de cal como reactivo y como producto agua más hidróxido de cal. En nuestras interpretaciones, la energía de calor absorbida o cedida fue de menos 273.3, la cual esta fue determinada por la masa utilizada de 30 gramos, y nuestra entalpía fue de menos 637.7, lo cual es una reacción exotérmica ya que es negativa y de esta desprende energía. Nuestro flujo de calor es un total de 15.252 kilojoules, lo cual nos indica que se ha perdido o transferido toda esta energía hacia nuestro sistema de fuera. Y de tener dos reactivos obtenemos un mismo producto en donde, como ya lo dije, esta temperatura va aumentando hasta que se estabilice a sí misma. Finalmente, nuestras conclusiones en base a nuestro calorímetro fueron las siguientes. Pudimos observar algunos errores y aciertos de nuestro calorímetro. Uno de los errores de medición más importantes fue el del termómetro, pues para nosotros fue un poco difícil tomar una temperatura a base de observación y decidir entre dos o más marcas. La segunda cosa que nos preguntamos para concluir fue si se puede utilizar los mismos materiales para crear un bioreactor. Y concluimos que aunque estos materiales son buenos, pues estos podrían mantener un sistema activo, no nos permite controlar todos los parámetros tales como temperatura, pH, actividad del agua, potencial redox, etc. Por lo tanto, el uso del mismo material para hacer un bioreactor no es la mejor opción. Investigando un poco, encontramos que algunos bioreactores caseros son elaborados en su mayoría con envases de vidrio o plástico. Y finalmente nos preguntamos acerca de nuestros materiales. Y pues vimos que una de las principales desventajas que observamos del unicel es su resistencia, pues al ser un material desechable no tiene una duración a largo plazo. Por otro lado, el uso de cal viva podría ser un poco difícil de manejar y controlar para tomar las temperaturas. Estas son nuestras contribuciones y nuestras referencias. Gracias.